en la clase. Bueno, muy buenos días, señoritas y señores estudiantes. Hoy, 27 de enero, vamos a empezar con el tema de la clase de la unidad número 2 de estadística. Empiezo con el registro de asistencia de los señores y señoritas estudiantes. Andy Cachihuanco, por favor. ¿Se encuentra? Andy Cachihuanco. Ipiales Luis. Ipiales Luis. Buenos días, presente, Liz. Gracias. Morillo Jason. Buenos días, Liz. Gracias. Padilla Daniela. Presente, Lisa. Gracias. Revelo Josué. Presente, buenos días. Gracias. Vázquez Iván. Presente, Licen. Gracias. Yanes Yarina. Presente, profe. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta aquí tenemos entonces los señores, señoritas estudiantes y vamos a empezar con el tema de la clase del día de hoy. Por favor, entonces, comparto pantalla con ustedes la presentación de la clase del día de hoy. Si pueden ya visualizarnos, señores, señoritas estudiantes, lo que estoy ahorita, ¿correcto? Ya. Sí, Liz. Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Como tenemos ya concluido las dos primeras unidades, vamos a empezar esta nueva unidad. Por favor, hasta la unidad número 2 tiene que concluir todas las tareas que ya están determinadas, lo que tenemos evaluaciones, y hasta aquí, hasta la unidad número 2 va a ser lo que es la primera o el primer examen parcial. Ya les comunicaré para cuándo ya es el examen parcial. Por favor, estar muy atentos, se han mandado ya deberes e igualarse hasta aquí todo lo que se ha enviado. Hay una pequeña práctica también que se le llamamos asignatura, que también está colocada justo en la unidad número 2. Vamos a empezar entonces con la unidad número 3 y empezamos con este tema. Por favor, tenemos con ustedes hasta las 9:50. Me disculpas de la demora por cuanto se ha cambiado un poquito lo que era del Meet, he cambiado al Zoom por motivos de conectividad. ¿Ya? Unidad número 3 es organización y representación de la información. Aquí es donde ya empezamos a ver con ustedes por tomar mucho apuntes de algunos elementos muy fundamentales. Si la modalidad todavía continuamos de forma virtual, me gustaría que todos ya se vayan uniendo con un Excel, por favor. En el momento que habilite yo, entonces vayan colocando también un Excel aparte para que vayan haciendo conmigo a la par lo que vaya indicando. ¿Sí? Voy a darles alguna referencia en este momento de algunos conceptos para la estructura de una tabla de frecuencias. Por lo tanto, vamos a empezar cómo armamos una tabla de frecuencias. Si ya tenemos la primera indicación del tema anterior sobre la formulación de la población y las fórmulas de la muestra, entonces ya tenemos indicado aquí que vamos a aplicar un tipo de modelo, un tipo de técnica de investigación, sea una encuesta aplicada dentro de un objeto de estudio. Ustedes quieren aplicar una encuesta dentro de una población y sacaron una muestra. Ahora, una vez que han recogido o levantado esa información, se procede a presentar, a tabular la información y esa tabulación la vamos a presentar mediante unas tablitas de tipo estadística. Esas tablas estadísticas es lo que vamos a aprender el día de hoy. Empezamos inicialmente con algo. No voy a concluir toda la unidad, vamos a hacer poco a poco esta unidad. El tema es distribución de frecuencias. Las frecuencias son tablas que resumen los datos originales en frecuencias. O sea, vamos a trabajar aquí con tablas estadísticas. Aquí hay que entender un tipo de diferencia entre una tabla y un cuadro. La tabla estadística contiene cálculos. Vamos a manejar cálculos en una tabla estadística. Y esos cálculos permiten obtener soluciones y respuestas, ¿no es cierto? No. Entonces voy a trabajar mucho con cálculos, con fórmulas, para manejarme ese tipo de tabla estadística. Mientras que un cuadro ya contiene simplemente, no contiene ningún tipo de fórmula. Solo son resúmenes totales de posiblemente obtenidos a través de un proceso y al final tenemos simplemente un cuadro estadístico. Es un resumen de información.
sin contener ningún cálculo. Ese es un cuadro. Entonces, por favor, entre una tabla y un cuadro hay una clara diferencia. La tabla contiene cálculos y el cuadro contiene ya solo resultados. ¿Ya? Para dar, vamos a trabajar aquí. Dice la frecuencia. ¿Qué será una frecuencia? Porque vamos a distribuir en frecuencias. Usted va a ver que al momento que formula una encuesta, esa encuesta tiene varios tipos de preguntas. Cada preguntita es formulado a través de o contiene una variable de estudio, ¿sí? Pongamos que yo quiera preguntarle cuál es, por ejemplo, la edad del encuestado. Y la edad me va a dar diferentes tipos de alternativas, ¿sí? Que pueden ser edades entre los 18 a 40 años, por ejemplo. Entonces, la variable para mí es edad, ¿ya? Pero esa edad entre 18 a 40 años, al momento de hacer la encuesta, yo veo que de 18 años obtuve que existen unos 10 personas, de 19 años unas 5 personas, de 20 años unas 25 personas, es decir, ahí vamos a ver que cada edad vamos cumpliendo que varias personas tienen esa edad y ese número de veces que se repite el valor de una variable le llamamos frecuencia. La frecuencia, entonces, por lo tanto, es el número de veces que se repite el valor de una variable. Si hablamos, por ejemplo, en sexo masculino y femenino, ¿cuántos de los que yo encuesté son de sexo masculino y cuántos son de sexo femenino? ¿Ya? Entonces, el cuánto me está diciendo se llama frecuencia. Estamos hablando sobre el número de veces que se repite el valor de una variable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señoritas, señores estudiantes? Esa es la frecuencia, ¿ya? Vamos a trabajar aquí para datos sin agrupar. Aquí va a haber dos tipos de casos. Cuando yo agrupo y cuando no agrupo, sin agrupar. Los tipos de frecuencia pueden ser para datos sin agrupar. Vamos a encontrar un tipo de frecuencia absoluta que le vamos a denominar con la letra F. Frecuencia absoluta. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, quiere decir el número de veces que se repite el valor de cada variable, es decir, lo que les dije hace un momentito, ¿sí? El número de veces que se repite el valor de una variable. Normalmente, la frecuencia es absoluta el número de veces. Ahora, la suma de las frecuencias absolutas es siempre igual al total de datos observados. Ya, voy a empezar con esta primerita. Le puse aquí, voy a trabajar así de esta manera, ¿no? Voy a copiar este tipo de caso y voy a abrir una hojita en Excel para darle un ejemplo, ¿no? Ya les comparto la hojita en Excel. Un momentito. Entonces voy a copiar esta partecita y voy explicándoles al ladito con un ejemplo. Sí, por favor. Entonces, voy a tratar, no se ve ahí, ¿no? Solo se ve la anterior, la diapositiva nomás, ¿no, señores estudiantes? Sí, solo la diapositiva. Ya, correcto. Eso es lo que quiero ver, ¿no? Entonces me voy a salirme de la presentación momentáneamente, de lo que estoy presentándolos a ustedes, y dejo un ratito de compartir y me voy a la hojita de Excel. ¿Sí? La hoja de Excel. Vamos a abrir un poquito. Voy a compartir la hojita de Excel. Un momentito, por favor. Y me pongo la hoja de Excel. Comparto. Ya, ahí sí pueden ver la hojita de Excel, ¿no? Lo que estoy hablando con ustedes. Vamos a ver entonces cada uno de estos aspectos. Cuando hablamos de frecuencia de tipo absoluta, les decía, vamos a ver el número de veces que se repite el valor de cada variable. Como voy a trabajar el primer caso para datos sin agrupar, voy a colocar aquí abajito lo siguiente. Le pongo aquí abajo el ejemplo. Sí, perdón que me voy a ir un poquito más abajo. Y aquí voy a ponerle un tipo de caso sin agrupar. Estos son datos sin agrupar. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se manejaría esto para datos sin agrupar. Aquí le voy a ponerle, por ejemplo, edad. La variable para mí es edad. ¿Ya? Y aquí voy a colocarle una edad de 18, de 19, de 20. Pongámosle más o menos que aquí tenga este grupo de variables, digamos, de datos. Le voy a ponerle hasta el 24. Y aquí le voy a ponerle que estos son los valores de la edad de cierto grupo de estudiantes
población que he escogido, ¿sí? Y aquí le voy a ponerle la primera letra F, que me dice, la F representa la frecuencia de tipo absoluta. Como me dice por definición, que es el número de veces que se repite el valor de una variable. Y yo hice mi pequeña investigación y encuentro entonces los siguientes datos. De 18 años obtuve que existen posiblemente unas 10 personas, ¿ya? De 19 años unas 25 personas. De 20 años unas 28 personas. De 21, 30 personas. De 22, 35 personas. De 23, unas 15 personas. Y de 24, unas 10 personas. ¿Ya? Esto es lo que yo tuve al momento de hacer la encuesta. Y el momento que hice la encuesta, fui tabulando, ¿no? Primera encuesta que encontré, esa persona que me, por favor, esa persona que me contestó, por favor, esa persona que me contestó tenía 18 años, por ejemplo. Ya tengo una persona. Y busqué otra encuesta también que hay de 18 años otra persona. En total encontré que hay 10 personas que cumplen esta edad. Otras 25 personas esta siguiente edad. Y eso es lo que nosotros decimos como frecuencia de tipo absoluta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esto es en base a la tabulación que he obtenido. De estos datos que estamos empezando, aquí le voy a colocarle un pequeño recuadrito. Voy a ponerle más abajo. Y voy a colocarle aquí un recuadro en todos los bordes. Ahí está mi tablita, voy formando. ¿Sí? La sumatoria de estas frecuencias, la sumatoria de todas estas frecuencias, yo sumo. El total de la suma me da 153. Estos 153 significan el total de encuestas que yo he aplicado. ¿Y qué sería este total de encuestas? Aquí voy a poner el total. Este total, estos 153, ¿se acuerdan que yo hablaba mucho de población? ¿Sí? Y muestra, ¿no es cierto? No, demuestra. ¿Qué tal si la población fuera 1500? Pero la muestra me dio solo 153. ¿De acuerdo? Aplicando la fórmula muestral, yo obtuve esta información importantísima. Estos 153 significan la muestra. Es decir, yo me había manejado la letra N minúscula y la población manejé como N mayúscula. ¿Sí? Entonces, para mí, la muestra es la que yo estoy buscando a través de las encuestas. He aplicado 153 encuestas a 153 personas y obtuve estos resultados de una pregunta que les formulé a ellos. ¿Sí? En edad, por ejemplo. Y por lo tanto, si aquí tengo 153, al momento de sumar las frecuencias debe darme el total, los mismos 153. Como ejemplo le pongo esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, señores estudiantes? Ya, esto hay que tomar muy en cuenta al momento de que nosotros tabulemos. Verá que, ¿por qué es importante que me hayan aprendido a formular la población y luego la muestra? Esa muestra, entonces, lo que voy a investigar, sacaré mis 153 encuestas y de una pregunta al momento de tabular, me tiene que darme la frecuencia, su sumatoria, el total de la muestra. ¿Sí? Es lo que me dice por definición. Yo voy revisando la definición que me puso acá el ingeniero. Dice, entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de cada variable. Ya hicimos eso. La suma de las frecuencias absolutas siempre va a ser igual al total de datos observados, es decir, a la muestra, Hasta ahí estamos, señores estudiantes. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Era que estamos a través de un ejemplo definiendo el primer componente que es la frecuencia de tipo absoluta. ¿Ya? ¿Preguntas, señores estudiantes, hasta aquí? ¿Algo que tengan que preguntar, por favor? Me dicen nomás si tienen alguna pregunta para continuar. Bueno, vamos a continuar entonces. No hay ninguna pregunta hasta aquí. Bueno, aunque está con la cara, el único que por aquí le veo activado es el señor Josué. Gracias. No, ya algo quedamos, pero no me están activando. Vamos a continuar. Vamos con la frecuencia ahora siguiente, relativa. La frecuencia relativa. Vamos primero viendo la definición. La frecuencia relativa le vamos a denominarle como FR, señores. F y la R. Indica la proporción con que se repite un valor. La proporción con que se repite un valor.
Cuando hablaban de proporciones en matemáticas, hablaban de un numerador y un denominador. Eso se llama proporción. Es una fracción, una proporción. ¿Sí? Entonces, es una fracción, matemáticamente hablando. Es el cociente entre la frecuencia absoluta, acordarás, el dato que me dé la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. Por eso es importante. Aquí voy a manejarme una pequeña fórmula. Entonces, el cociente o división entre el dato de la frecuencia absoluta y el número total de observaciones. La suma de las frecuencias relativas es siempre igual a 1. Aquí tengo una primera fórmula, señores estudiantes. Para calcular la frecuencia relativa, cojo el primer dato de la frecuencia absoluta y le voy a dividirle para n. Vamos a comprobar. A ver, voy a colocar en ese mismo ejercicio y vamos a colocar aquí al ladito, le voy a ponerle F y R en esa nueva columna. ¿Ya? Ese va a ser la nueva columna. Esta FR me está indicando que es frecuencia relativa. Para calcular esta frecuencia relativa, voy a hacerle un recuadrito aquí también. Vamos a hacer de la siguiente manera. Al coger la fórmula que me dice, voy a colocarme, por favor, siempre me gusta ir viendo con las fórmulas para que el estudiante vaya viendo lo que estoy haciendo. Aquí abajito le voy a poner la fórmula. Esta es la fórmula de una frecuencia relativa que tenemos ahí. Poner más grandecita. Ahí está. Para calcular me dice, coja el primer dato de la frecuencia absoluta. En este caso, aquí le voy a poner como ejemplo nomás, ¿no? De la primera. Vamos a ponerle FR, va a ser igual. El primer dato de la frecuencia absoluta de 18 años es 10. Voy a ponerle el 10. Y le vamos a dividirle para N. N representa el total de los datos observados o la muestra. ¿Sí? 153 en este caso. Para 153, le he dividido entonces 10 para el total. Este se llama proporción, ¿ya? Entonces, al momento de hacer la división, 10, voy colocando aquí, los 10 dividido para 153 me da 0,065. Yo le pongo como dato 0,065. ¿Sí? Ese dato me da. Entonces, esto significa frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces, he calculado el primer dato de 10 y le he dividido para 153 y me da este dato de información. Lo que yo hice ahí, voy a hacerle en este tipo de tablita. ¿Sí? Entonces, por favor, para que le pongamos más grandecitos para que alcancen a ver los estudiantes, ahí tendríamos, he aplicado solo con el primero. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, señores estudiantes. Y así todavía no se despierta bien, dése una vueltita, póngase un poquito de agüita, ¿no? Está un poquito medio dormido todavía. Bueno, continuamos. Voy a coger el primer dato, voy a ponerme en esta celda, ¿no? Voy a ponerme el signo igual, ¿sí? Y voy a coger el primer dato que es 10, ese primer dato. ¿Ya? ¿Están alguien en Excel, por favor? ¿Están trabajando conmigo en Excel alguien? Bueno, por favor, voy más o menos indicando. He cogido el primer dato y le voy a dividir para el total. El total son 153. He cogido dos celdas divididas. La celda que tengo aquí, que significa D31, le he dividido para la celda D38. Y ya tengo esos dos datos. ¿Sí? Y le pongo simplemente que Enter. ¿Ya? Enter. Y ya tengo el primer dato. ¿Sí? Voy a disminuirle decimales. Voy a dejarle simplemente con 3 decimales. Con 4 decimales voy a trabajar. Aquí tengo una barra, en este caso principal, donde dice número. Aquí encontrará uno que dice aumentar decimales y otro dice disminuir decimales. Voy a disminuir decimales. Disminuyo decimales y voy a dejarle con 0,0654 con 4 decimales. ¿Ya? Bueno, antes de empezar, dice, tendría que hacer uno por uno. ¿Sí? Uno por uno. Para no hacer uno por uno, diríjase usted. Puede darle doble clic aquí mismo, donde dice la fórmula. ¿Sí? Y ubíquese después del signo de división. Está titilando justamente después del signo de división. Hay un dato que no quiero que cambie.
que permanezca constante. El dato de 153 que está en D38. Está titilando ahí, justo si le ven, ¿no es cierto? ¿No? Señores estudiantes, ahí quiero que me digiten la tecla F4. Al digitar la tecla F4, me sale el símbolo de dólares. Si se fijan, ahí me sale el símbolo de dólares, ¿no? Dólares. Entonces, ese se llama string a nivel de informática. Entonces, el símbolo de dólares. Ese le va a permanecer congelado la columna y la fila. Y póngale, si hemos llegado hasta ahí, Enter. Hasta aquí tengo el dato. Y por favor, cuando me haya tenido la misma respuesta, aquí tengo una especie de un signo más. ¿Se fijan que está en un extremo una especie de una cruz pequeñita? ¿Sí? Un signo más. Esa le digitan y le arrastran. Le arrastran hacia abajo. Sueltan y ya tengo el resto de datos. ¿Sí? Se fija que ya si yo compruebo el segundo, vean, ya tomó en cuenta el 25 del total. El siguiente, el 28 del total. El siguiente, el 35 del total. El siguiente, el 15 del total. Y el siguiente, el 10 del total, para no estar haciendo uno por uno. Y ya tengo la frecuencia de tipo relativa de todos ellos. ¿Sí? Hasta ahí estamos, señores estudiantes. Ya. Yo voy a seleccionar todo esto y dice que la sumatoria de la columna de frecuencias relativas siempre tiene que darme igual. Voy a sumar. Aquí pongo autosuma. Siempre tiene que darme igual a ¿qué? A 1. Siempre tiene que darme igual a 1. Y ya tengo el siguiente. 1 me da ahí. ¿Sí? Está correcto hasta aquí la información de la frecuencia relativa. ¿Preguntas hasta aquí, señores estudiantes? ¿Ya? Tenemos entonces la segunda columna ya formulada. Vamos a avanzar un poquito más. Voy ahora a otro concepto. Ya tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Ahora voy. Esta, por favor, por el momento no le voy a colocar aquí. Aquí voy a trabajar con otra frecuencia. Disculpe, después hacemos las acumuladas. Me disculpe que voy a saltarme de esa. Voy a colocarle otra frecuencia que necesito ponerle ahí. Me voy acá un ratito, voy a copiarle el dato de esa frecuencia. Esta por el momento le voy a borrar de aquí. Un momentito. Y voy a irme acá, para ir en orden. Esta se llama frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual. Esta es la que necesito. Llamada también frecuencia relativa porcentual o simplemente porcentual. ¿Sí? Porcentual. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa, es decir, la columna que formamos hace un momentito, se obtiene multiplicado por ¿cuánto? Por 100. Simplemente vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? La suma de las frecuencias porcentuales siempre debe darme igual al 100. Y voy a colocar este tipo de fórmula para irnos analizando. A ver, vamos a ver. Me dice la frecuencia porcentual. Acá abajito voy a ponerle la fórmula y al ladito haremos la resolución. Esta es la fórmula de frecuencia porcentual. Coger el dato de la frecuencia relativa y multiplicar esto por 100. Esto me está diciendo. Multiplicar por 100. Voy a coger una columna nueva y voy a ponerle aquí, sería frecuencia porcentual. ¿Ya? Voy a ponerle la F y el símbolo porcentual. Y vamos a ir ubicando ahí justamente o representando de esta manera. Es decir, la siguiente columna. ¿Ya? De esta columnita vamos nosotros a colocar aquí el porcentaje. ¿Sí? ¿Cómo se formaría? Aquí abajito primero hago de primero. Frecuencia porcentual va a ser igual. ¿Cuánto me da el dato de la frecuencia relativa? La primera. Me da 0,0654. El primero, ¿no? Y ese le voy a multiplicarle por 100. ¿Ya? Ese resultado me daría, si yo multiplico por 100, sería 1, 2, me daría 6,54. 6,54. Este sería ya 6,54%. ¿Sí? Ese sería su resultado. Voy a hacerle más grandecito para que le puedan ver. Ahí tendríamos. La frecuencia porcentual sería entonces el dato de la frecuencia relativa multiplicado por 100.
Y eso me daría 6,54 si multiplico por 100. Está recorriendo la coma 2 espacios hacia la derecha, se me puede decir, ¿no? 2 espacios por los 2 ceros. Y me daría 6,54. ¿Eso qué significa? 6,54%. Vamos a la columna que tenemos aquí determinada. ¿Sí? Voy a coger el signo igual y voy a multiplicar. El primer dato de la frecuencia relativa me da 0,0654. Esto multiplico por 100, ¿ya? Por 100 y pongo Enter simplemente. Me da este valor. Voy a bajarle el número de decimales y le voy a dejarle solo con 2 decimales. ¿Ya se dan cuenta donde yo cojo arribita en la barra de principal, dice número, y aquí me dicen disminuir decimales. Voy a bajar decimales y le voy a dejar solo con 2 decimales. 6,54 me dio. No es necesario ponerle aquí el símbolo porcentual porque aquí arribita ya tengo en forma porcentual. Es decir, que todo lo que está en el encabezado porcentual, todos serán porcentajes. ¿Y qué hago? Lo siguiente. ¿Se acuerdan de un signo más que yo tenía? Un más pequeñito, o una cruz pequeñita. Le digito y arrastro. Suelto y ya tengo el resto de datos. ¿Sí? Entonces, esto es importante que ustedes, en lo que se refiere al manejo del mouse, y cuando me dé justo en el puntero del mouse, tengo algunos símbolos. Entonces, aquí utilicé uno de ellos que era el signo más. ¿Ya? He obtenido 6,54. ¿Sí? Por favor, entonces, por si acaso se cierre el sistema, ¿no? Por si acaso se cierre, por favor, se vuelven a unir. Yo les doy un nuevo link. Estoy trabajando con este Zoom que dura unos 40 minutos. ¿Sí? Nos volvemos a unir. Yo ya les doy un nuevo link para concluir, ¿no? Por si acaso se cierra, ya les envío, me esperan solo unos minutitos, les envío nuevamente un link y proceden nuevamente a ingresarse. ¿De acuerdo, señores estudiantes? Ya, mil disculpas que estoy con este tipo ya saben que el Zoom resulta para esos minutitos. Continuamos. Voy a seleccionar todos estos datos y procedo a sumar. La sumatoria de estos datos de la frecuencia porcentual debe darle siempre el 100%. ¿Ya? 100%. Y estamos viendo hasta aquí lo que es la parte construida del dato de una tabla de frecuencias. Hasta aquí, ¿algún problema, señores estudiantes? Ninguno, ¿no? Yo quiero que eso vayan tomando en cuenta porque voy a aplicar en todos los ejercicios este tipo de estilo. Yo le digo, a ver, calcúleme la frecuencia absoluta, calcúleme la frecuencia relativa, calcúleme la frecuencia porcentual y van a calcular de esa manera. No es necesario volver a poner aquí porcentajes por si acaso. Es decir, yo tendría que haberle puesto por acá 6,54%. Sí, a veces suele ponerse así, ¿no es cierto? No, ya no es necesario poner así. ¿Por qué? Porque la columna me está diciendo que esto es porcentual. ¿Estamos de acuerdo, señores estudiantes, señoritas estudiantes? ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí, ya tenemos formado hasta aquí. Yo continúo con la parte teórica. Sí, voy a ir un poquito más arriba. Voy a aumentarle un poquito más esa parte teórica y haciéndole con el ejercicio. Aquí voy a aumentar unos espacios para irle colocando la parte teórica. Ahora me voy a una siguiente parte teórica. Dice la frecuencia acumulada. Voy a colocarme aquí y voy a ponerle en el Excel, como estoy trabajando con ustedes. Ya, aquí le voy a poner. Este va a ser la siguiente parte de la teoría. La frecuencia acumulada, señores estudiantes. ¿Qué indica? Indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. Vamos a ver, menores o iguales que el valor dado. Es la suma de la frecuencia absoluta, ¿verdad que digo absoluta? Primera con la segunda. La suma de la frecuencia absoluta primera con la segunda. Este valor, el valor que obtengamos, se sumará con la tercera y así sucesivamente. Vamos a ver qué significa esto. Aquí voy a colocarle una nueva columna. Le voy a ponerle FA. Esto se llama frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ya. Vamos a ir viendo cómo se formaría esta nueva columna.
Voy a dejarle solo hasta aquí. ¿Ya? En esta nueva columna, por favor, procedemos a aplicar lo siguiente. Para formar esta columna, dice, tome el primer valor de la frecuencia absoluta. Voy a ponerle el signo igual aquí y voy a tomar en cuenta esta columna. El primer valor es ¿cuánto? 10. ¿Cierto? ¿No? Y le pongo Enter. Este es el primer valor de la frecuencia absoluta. ¿Sí? De la frecuencia absoluta. Para formar el primer valor de la frecuencia acumulada. Hasta ahí ningún problema. Ya. Ahora, para formar el segundo dato de la frecuencia acumulada, se aplica lo siguiente. Atenderán, señores estudiantes. Pongo el signo igual aquí. ¿Sí? Cojo el dato de la frecuencia acumulada anterior, es decir, el número ¿cuánto? 10 que tengo anteriores. Y le sumo más el segundo dato de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto me dio el segundo dato? 25. ¿Sí? Entonces yo tenía antes 10, ahora tengo 25. ¿Cuánto se acumuló? En total se acumuló 35. Ese es el acumulado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, el dato anterior de la frecuencia acumulada era 10, más los 25 serían 35. ¿Sí? Voy a hacer la siguiente. El tercer dato de la frecuencia acumulada se formaría del dato anterior, que sería ahora 35, más el tercer dato de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto me dio? 28. Ahora se acumuló ¿cuánto? 63. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Y así haríamos de cada uno. El siguiente dato se formaría del anterior más el cuarto dato de la frecuencia absoluta. Y me da 93. ¿De acuerdo? Ya. El siguiente dato sería el anterior más el actual de la frecuencia absoluta, me daría 128. El siguiente dato sería el anterior más el dato actual que tengo aquí, que sería 15. Y el último dato se formaría del anterior más el dato que tengo aquí de frecuencias absolutas, 10, me da 153. ¿Se da cuenta en esto? ¿Sí? Que este dato último, 153, debe ser exactamente igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas. Tiene que darme 153 aquí y 153 acá. Ahí queda comprobado que estamos haciendo bien el ejercicio. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Sí o no? Ya. Ustedes, por favor. Ya. Ustedes pueden ver que aquí, con que ustedes, yo para no estar haciendo todo, imagínense que sean unos 50 datos, ¿no? Imagínense si me haría grande y estar haciendo uno por uno lo que yo hice hace un momentito, me voy a demorarme bastante. Ustedes con que me hayan puesto el primer dato de 10 que les puse, el dato de la frecuencia, y el segundo dato sumado los 10 más los 25, hasta aquí, solo desde aquí yo puedo buscar este símbolo de este tipo de puntero del mouse, este más pequeñito, y le arrastro. Solo le arrastro. Suelto y me da los mismos 153. Suficiente con los dos primeros datos. Para no estar haciendo uno por uno. ¿Si nos dimos cuenta de lo que hice? ¿Sí? Para no estar haciendo. Con que yo tenga formado estos dos primeros datos. El primer dato, los 10. El segundo dato, los 10 más los 25, que me dio 35. Y aquí yo busco el signo más, esa crucita pequeña, y le arrastro. El último dato, antes del total, tiene que darme exactamente igual. Los 153 a los 153 deben ser igualitos. Y por lo tanto, este dato con este dato deben ser iguales. Ahí se encuentra el acumulado. Hasta ahí estamos, señores estudiantes. Este sería prácticamente la frecuencia acumulada. ¿Pero qué significa esto, señores estudiantes? Si yo cogiera, por ejemplo, aquí dos datos, ¿sí? Voy a insertar aquí una llavecita, nomás quiero poner así, ¿no? Para hablar en ese tipo de términos. En este tipo de, pongámosle estas llaves. Yo quiero saber la edad comprendida entre 18 a 20 años. Pongamos que estos dos datos quiero ponerle como una información. Y quiero representarle que estos dos datos, ya, así le voy a poner. Entre 18 a 20 años,
¿Cuántos estudiantes se han acumulado o cuántas personas se han acumulado? De 18 a 20 años hay un total de 63 personas, es decir, este sería el acumulado. La edad comprendida entre los 18 a los 20 años hay 63 personas. La edad comprendida entre los 18 a 21 años hay un total de ¿cuántos señores estudiantes acumulados? ¿Cuánto me responden? 93. Correcto, 93 personas. O sea, eso me ayuda a hacer el acumulado, por favor. ¿Sí? Entonces, a coger de un valor de la variable a otro valor de la variable y comparar cuántos se acumularon. ¿Sí? De personas. Yo puedo coger del curso ustedes, si son un curso de unos 10, la edad entre los 18 a 20 años, encontré que hay 6 personas, lo que acumulé. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio. Hasta aquí alguna preguntita. En un minuto se va a cerrarse momentáneamente esto, por favor. Les voy a crear un nuevo link y les mando al WhatsApp de curso. Sí, por favor, me disculpe que estoy con esta forma y enseguida se insertan, por favor, para concluir lo que son frecuencias acumuladas. Sí, tenemos hasta las 9:50. Un momentito ya se cierra. Esperamos un ratito y ya se va a cerrar. Un momento, ya mismito se va a cerrar con este programa lo que tenemos.